Gain. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, esta probablemente es una de las últimas veces que me toca hablar en esta Cámara porque probablemente la próxima sesión, dando cumplimiento a los acuerdos en el Frente de Izquierda, bueno, depende de qué fecha sea, pero probablemente ya esté mi carta de renuncia y esté asumiendo un nuevo compañero del Frente de Izquierda. Y lo comento no por lo que haga la situación personal de cada uno de nosotros, sino que estamos orgullosos de este tipo de práctica, porque justamente el hecho de no cobrar los abultados sueldos de un diputado, sino el sueldo de un trabajador, el hecho de que nuestra banca esté sometida a acuerdos de rotación que compartimos entre las distintas fuerzas del Frente de Izquierda, justamente para destacar que no son bancas de un compañero o compañera que les esté ocupando en un momento determinado, sino de las fuerzas de política de conjunto. Son señales que tratan, para nuestra fuerza política, de marcar una orientación contraria al carrerismo, contraria a la idea de que la política o la representación política puede ser una forma de salvación personal de algún militante, que sean justamente bancas colocadas en función de una construcción política de la clase trabajadora. En esta situación quería recordar una situación que no tenemos que naturalizar y que en estas menos de 2 semanas entre las dos sesiones se volvió a vivir, que es la represión y en particular la represión al movimiento de jubilados. Parece que cada miércoles la policía de la ciudad o las fuerzas nacionales golpean nuevamente a los jubilados. En este caso venían de manifestarse frente al PAMI, que ha retirado los medicamentos y que creo que es una señal de nuestros tiempos. La represión fue en Capital, pero muchos de los compañeros de ahí son de la provincia de Buenos Aires. En este caso, Gerardo Mirkin fue uno de los que se estaba manifestando, tuvo convulsiones en el suelo mientras lo rodeaba la infantería de la policía de la ciudad y no dejaba que lo asistan sus compañeros ni llamaba a una ambulancia. Estuvo más de media hora haciendo convulsiones luego de ser golpeado. Por el hecho de manifestarse estaba en la vereda, luego de haber manifestado la necesidad de que no le saquen los medicamentos. Esta semana falleció también otro compañero de ese movimiento de jubilados, Roberto Álvarez, el Barba, muy querido en el Partido Obrero, en el Plenario de Trabajadores Jubilados del cual era militante, un compañero que había perdido un ojo en la represión muy dura que hubo en diciembre del 2017, cuando el gobierno de Macri estaba sancionando la reforma jubilatoria. Entonces, bueno, me parece importante, como señal de estos tiempos, marcar un reconocimiento a los jubilados, que como muchos que están luchando en este país, estudiantes, desocupados, a pesar de que las grandes direcciones, la CGT, otros sectores que tienen una responsabilidad, están en una tregua que es un acto de colaboracionismo con el gobierno de Milei mientras ataca el salario, las condiciones de vida, se mantienen en la calle a pesar de esta persecución y represión. Entonces, muy importante. El Barba era un obrero que venía del peronismo, militó bajo la dictadura en el peronismo de izquierda, en su provincia de Entre Ríos, y por ahí en esa impronta de Walsh, creo que hoy el libro que no se mencionó es ¿Quién mató a Rosendo?, ¿no? Esa impronta crítica dentro del movimiento obrero, que a mí me ha servido mucho ese libro para mostrar lo que es la burocracia sindical, ahí describe bien cómo se fue burocratizando la Unión Obrera Metalúrgica, y el Barba como delegado de su fábrica, Cotigraf, una fábrica de Lanús, de la Federación Gráfica Bonaerense, era militante de la Lista Verde, peronista de Raimundo Ongaro y en los años 90, en un conflicto importante que fue la editorial Atlántida, abrazó el clasismo, la Lista Naranja clasista y la militancia del Partido Obrero. Así que bueno, desde acá, recordatorio al Barba y un homenaje a los jubilados que siguen en la calle enfrentando esta represión. Sobre una polémica que ha recorrido las últimas intervenciones, quería fijar posición brevemente. Porque hay sectores de la derecha, se notó en intervenciones acá de diputados y diputadas, y en muchos medios se está circulando, que quieren establecer un criterio de censura a la literatura que está en nuestras escuelas. Y creo que tenemos que responder a este problema, porque ha habido una gran manipulación de la información. Y nosotros que no somos exégetas de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, pensamos que hay falencias terribles en las escuelas, y ojalá hubiera más bibliotecas, más libros y más recursos colocados en que los adolescentes y los jóvenes lean. Creo que sería una cosa muy buena. Pero bueno, hay una colección que se llama Identidades Bonaerenses, que tiene unos 80 títulos, y a distintas escuelas llegan algunos de esos títulos. Estuvimos hablando con directoras de escuela, docentes de literatura y demás, a ver
de qué se trataba todo este revuelo, y hay un listado largo de libros que en general han sido muy importantes en años recientes. Los libros de Dolores Reyes, de Aurora Venturini, de Gabriela Cabezón Camara, que acá se comentan, fueron libros muy leídos, muy comentados, a algunos les puede gustar más o menos, pero tienen las características generales de una literatura que trata problemas de la humanidad. El amor, la muerte, la traición, el sexo, aunque alguno se tiemble o se ponga muy nervioso, como en general la literatura hace. Digamos, si ahí agarren al canon de la literatura, debe haber diputados que han leído muy poco. Yo tengo esa sospecha, porque si agarran a Cortázar, a Borges, a Roberto Arlt, a Joyce, a, qué sé yo, a Nabokov, ni hablar, si agarran a Nabokov le va a dar un infarto. A Madame Bovary, probablemente si lee la Biblia va a encontrar que muchos de estos actos están descriptos y que, bueno, esos libros están ahí en las bibliotecas. Si los agarra un joven, vaya a saber qué puede pasar. Va a tener que hablar con sus padres, va a tener que hablar con un profesor, por ahí tiene una duda, lo cual es lógicamente porque incluso la literatura no describe solo actos que moralmente sean positivos. Muchas veces describe actos muy cuestionables, un asesinato, una guerra, todo tipo de problemas. Pero está bien porque esa literatura, buena, mala, que toca distintos problemas, nos forma en una conciencia sobre la sociedad. Cumple una función, aunque no la encuentre. Entonces la censura no va a resolver ningún problema. Y hay una inquina contra la educación sexual que no tiene nada que ver. La colección Identidades Bonaerenses y el hecho de que haya bibliotecas de literatura no tiene nada que ver con la ESI. Pero evidentemente los sectores reaccionarios, clericales, quieren terminar con la ESI, entonces se agarran de cualquier cosa para tratar de instalar un tema, pero la educación sexual es necesaria y lógicamente habiendo educación sexual nadie va a enterarse de nada a los 17 años porque lea la descripción de un acto sexual. Ya es así, por ejemplo, Ramiro Marra, que es un referente político de los liberfachos, dice que la ESI es innecesaria porque hay que ver pornografía. Yo estoy en contra de eso, yo viendo la ESI. No tiene nada que ver con la literatura, no tiene nada que ver con la educación sexual. Repudiamos este intento de armar una histeria mediática para hacer listas negras de qué libros se pueden leer y cuáles no. Completamente en contra. Último tema. Recibimos esta semana, o recibimos hoy de verdad, el presupuesto. Ayer vimos un PowerPoint, hoy recibimos el presupuesto, lo vamos a estudiar todos los bloques. Nosotros hacemos un pedido en cuanto a su tratamiento. Se lo proponemos a las autoridades de la Cámara y si no, nos disponemos desde el Frente Izquierdo a organizarlo nosotros. Si realmente queremos blindar a la provincia de Buenos Aires contra el ajuste y la crisis, como se nos dijo en la presentación de ayer, tenemos que invitar a los docentes, a los médicos, a los trabajadores del Estado de la provincia, a que vengan y nos planteen las necesidades que tienen, a los que sufren la carencia habitacional, a los que están en los barrios con poca infraestructura que se inundan. Y entonces discutimos bien las necesidades de la provincia. Porque nosotros no vemos esa situación. Incluso ayer escuchamos a la vicegobernadora que decía que hay muchos trabajadores registrados, formales, que están bajo la línea de pobreza. Entre ellos, agregaríamos, por ejemplo, empleados de los ministerios de la provincia, ni hablar de los municipales. Entonces tenemos un problema que tenemos que discutir cómo enfrentar. Y es cierto que los 3 billones que ha quitado Milei son un golpe a la provincia, ¿cómo negarlo? Pero entonces nosotros tenemos que discutir dónde está la plata y tenemos que abrir un debate. Es claro para nosotros que si mantenemos la estructura de impuestos actuales no hay salida. Mira, no voy a mencionarlo para no entrar en las respuestas, pero el jefe del bloque oficialista dijo hace varias sesiones, cuando se discutía el problema impositivo por las votaciones del año pasado, que efectivamente están subvaluadas los terrenos productivos agrarios, están muy subvaluados. Lo sabe todo el mundo, ha habido varios intentos de corregir eso, pero la propuesta actual no avanza sobre eso. A pesar de que, como dijo el ministro Pablo López ayer, el agro ha tenido un crecimiento del 35%, mientras el resto de la economía tiene una caída del 7,5%. Pero no habría una disposición a tocar eso. No habría una disposición a tocar a Mastelone. Como dijimos en el punto anterior, podríamos financiar incluso la obra cultural tocando las ganancias de Netflix, como lo ha propuesto nuestra bancada en el Congreso Nacional, pero no hay una disposición. O sea, para resumir,
queremos un presupuesto y necesitamos un presupuesto que nos blinde y que responda a las necesidades de salario, de trabajo, de educación, de reconstruir idioma, bueno, tantas cosas que necesitamos en la provincia de Buenos Aires, pero si seguimos respetando las exenciones y los beneficios para los millonarios, es claro que no se van a garantizar esas necesidades en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, si vamos a abrir en estas semanas un debate del presupuesto, arranquemos por discutir las necesidades y dónde están los recursos. Ahí está Galperín, Mastelone, Netflix, todos ellos. Ahí tiene que haber una estructura de impuestos progresiva que avance sobre ellos para garantizar el salario, el trabajo y la educación en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Gracias, diputado.